comienzo de año, millones de personas establecen nuevas metas para mejorarse a sí mismos. Ya bien sea llevar una vida más saludable, apuntarse al gimnasio, estudiar o aprender algo nuevo. Pero al cabo de unas semanas se empiezan a olvidar de ellas y no se vuelven a acordar hasta final de año cuando las vuelven a establecer para el año siguiente. Y así una y otra vez. En el vídeo de hoy te voy a enseñar las estrategias que sigo para fijar y alcanzar mis metas. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. El método que yo sigo para planificar mi vida es hacia atrás. Y deja que te explique esto mejor. Lo que hago es planificar un objetivo a largo plazo, una meta final que puede ser como por ejemplo, ¿dónde voy a estar dentro de 20 años? Y lo que hago es voy dando pasos atrás en el tiempo, parando y fijando distintos objetivos que me permiten alcanzar mi meta final. Puede que esto suene raro y te parezca extraño, pero a mí personalmente me ayuda a estar motivado, contento, feliz y a la vez lo que hace es que me permite tomar decisiones siempre pensando en mi meta final. El primer paso es identificar tus metas. Y no pasa nada, no te preocupes si no sabes dónde vas a estar dentro de 20 años, porque sinceramente nadie lo sabe. Pero lo que yo te recomiendo que hagas, especialmente si te encuentras perdido y no sabes cuáles son tus metas ni tampoco cómo fijarlas, es que respondas a las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi sueño en esta vida? ¿Qué grupo de amigos quiero tener? ¿Con quién quiero compartir esta vida? ¿Dónde voy a vivir? También es muy importante a la hora de establecer tus metas que éstas se puedan medir de una u otra manera. Si por ejemplo dices que quiero perder peso, quiero ir al gimnasio, quiero hacer ejercicio, estas son metas muy genéricas y por lo tanto va a ser muy complicado saber si lo estás haciendo bien y si vas bien encaminado a tu destino. Por lo tanto debes fijar metas que se puedan medir. Pues imagínate por ejemplo, quiero perder 10 kilos, voy a ir 5 veces a la semana al gimnasio. El segundo paso es escribirlo y es muy importante que escribas tus ideas y vacíes todo lo que tienes en la mente. Puedes utilizar un cuaderno o las notas de tu teléfono para escribirlo y organizarte. Y todo esto tiene una explicación. Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada de almacenamiento. Imagínate como la memoria de un ordenador. Si lo cargamos de ideas, lo que va a terminar pasando es que poco a poco las vamos a ir olvidando y reemplazándola con nueva información hasta que al final, al cabo de unos meses, lo vamos a terminar olvidando por completo. Por eso apunta todas las ideas que tengas, apúntalas aunque pienses que son ridículas, nunca se sabe. Todo empieza con una idea, y si no mira Amazon, la compañía del trillón de dólares. Empezó con una idea de Jeff Bezos, o Apple con una idea de Steve Jobs, pero todas las compañías exitosas empezaron con alguien escribiendo una idea en un papel. También es importante que tomemos nota durante el proceso. Imagínate, por ejemplo, que quieres correr una maratón a final de año. Pues durante todo el proceso vas a tener que ir tomando notas para saber si estás mejorando, no evolucionas y ver en qué aspectos podrías mejorar. El tercer paso es ir dando pasos atrás en el tiempo y dividir nuestra meta final en pequeños objetivos. De esta manera lo que vamos a ver es una meta que está muy lejos en el tiempo y que es muy complicada, la vamos a ver mucho más simple y fácil de alcanzar. Imagínate que quieres vivir toda tu vida en Canadá y tu sueño es ser ciudadano canadiense. Tienes 23 años y te gustaría alcanzar esta meta en los próximos 10 años. Si piensas en todo el proceso, tiempo, esfuerzo, dinero, puede que te veas saturado y termines por renunciar a ello. Pero quiero que pienses de otro modo. Los límites en la mayoría de los casos los establecemos nosotros mismos. Por lo tanto, puedes conseguir todo aquello que te propongas. Volviendo al ejemplo. En 10 años quieres ser ciudadano canadiense y ahora empezamos a dar pasos hacia atrás. ¿Dónde estarías en 5 años? Pues en 5 años deberías haber conseguido ya tu residencia permanente, requisito fundamental para poder aplicar a la ciudadanía. Y seguimos dando pasos hacia atrás. ¿Dónde deberías estar en 2 años? Probablemente estudiando o en un trabajo cualificado que te ayude a conseguir los puntos necesarios para poder aplicar a la residencia permanente. Y sigues yendo hacia atrás. ¿Dónde deberías estar este año? Probablemente gestionando tu visado e instalándote en Canadá. Y sigues aún más. ¿Qué deberías hacer este mes? ¿Qué deberías hacer esta semana? ¿Qué deberías hacer hoy? Y puede que sea algo tan sencillo como entrar en la página de inmigración de Canadá y ver los requisitos y visados disponibles. Y esto es un ejemplo de cómo dar pasos atrás en el tiempo y dividir tu meta final hace que se convierta en algo mucho más fácil de alcanzar.
Por eso piensa que si, imagínate que quieres escribir un libro, no te vas a sentar y lo vas a hacer en un solo día, sino que cada día irás escribiendo 1000 palabras o 5 páginas. Piensa en pequeños pasos que te van a llevar a tu meta final. Una vez establecidas las metas, ¿qué estrategias puedes seguir para llevarlas a cabo? La primera que uso es un sistema de recompensas y castigos, y esta me funciona muy bien cuando son metas en común con alguna persona. Por ejemplo, si fijo con un amigo que vamos a ir en este 2020 5 días a la semana al gym y lo cumplo de manera exitosa una semana o un mes, me doy algún tipo de capricho o recompensa. Y si por el contrario, pues por cada día pues que me ha dado pereza y me he quedado en casa o tengo resaca y no he ido al gimnasio, tengo que pagarle a la otra persona una penalización de 5 o 10 dólares, lo que hayamos establecido. La segunda son emociones positivas a través del pensamiento, y para ello me visualizo una y otra vez consiguiendo mi meta. Imagínate que en este caso es ganar un torneo de tenis. Pues cada vez que voy a entrenar genero una emoción positiva en mi pensamiento, imaginándome que he ganado ese torneo hasta tal punto que casi lo puedo tocar. Y esto me funciona muy bien personalmente. Todos los grandes logros que he conseguido en mi vida los he visualizado primero una y otra vez en mi mente. Muchas gracias por haber estado conmigo, te deseo lo mejor para tus metas en este 2020. Nos vemos en el siguiente vídeo. Save to invest and have healthy pockets.